el Papa y los masones. El amigo Tucho ha salido a decir que la masonería está prohibida en la Iglesia Católica, que la masonería es penada y no querida por la Iglesia Católica. Pero hay que hacernos una pregunta reflexionando más allá. ¿Es verdad esto? ¿O el Papa está empleando términos masónicos dentro de la Iglesia Católica? O sea, es decir, ¿lo dice de boca o lo dicen de corazón? Porque el día de hoy en la Iglesia Católica lo que menos importa son las leyes o lo que diga el Papa Francisco. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. No te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen, dice el refrán, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de un asunto muy importante, queridos hermanos en Cristo, acerca de lo que está pasando en la Iglesia Católica, porque el Papa Francisco y el amigo Tucho parece que han salido a decir que es imposible, que no se puede llevar la Iglesia Católica con la masonería. Eso lo dijo el amigo Tucho, y es cosa que es verdad. Sin embargo, vemos por otro lado que eso solamente es mera palabrería, porque todos sabemos que en la Iglesia Católica hay una enfermedad llamada masonería incrustada o infectada o infiltrada en las paredes vaticanas y en todos los niveles de la Iglesia Católica. Vamos a ver esta información, queridos hermanos en Cristo, que es muy importante. Fíjate lo que pasó. La noticia que llena los titulares en el Vaticano el día de hoy es la siguiente, ¿no? Es que según el amigo Tucho no le gustan los masones. Al menos eso parece, de lo que nos vamos a alegrar el día de hoy. No hay sitio para la masonería en la iglesia del Papa Francisco. La prohibición se aplica también a los obispos registrados en alguna logia. El Papa Francisco rectifica que los vetos a formar parte de la masonería siguen vigentes. La cuestión, bastante espinosa y delicada, fue la planteada por el obispo filipino. El obispo filipino se llama Julieto Cortés, ya que su diócesis parece estar interesada en el fomento con un número creciente de fieles que se unen a las logias. ¿Cómo deben ser tratados pastoralmente? ¿Ha cambiado la posición de la iglesia a lo largo de los siglos? La pertenencia a la masonería es muy importante en Filipinas y concierne no solo a aquellos que están formalmente registrados en las logias, sino en general a un gran número de simpatizantes y asociados que están personalmente convencidos de que no hay oposición entre la pertenencia a la Iglesia Católica y a las logias. Hay aproximadamente 600 pronunciamientos de la Iglesia Católica contra la masonería desde la bula Excomunión in eminenti apostolatus specula de 1738 del Papa Clemente XII hasta las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe el 26 de noviembre de 1983, redactadas por el entonces cardenal Joseph Ratzinger y aprobadas por Juan Pablo II. Las sanciones parece que están en vigor al día de hoy, a las que se enfrentan los miembros de la masonería. Prevén el reconocimiento de un estado de pecado grave que no permite recibir la Sagrada Comunión. Se aplica también a los eclesiásticos individuales inscritos en las logias. Lo curioso es que hace 2 años, por segunda vez, en pocos meses, el Papa Francisco había recibido el aplauso de la masonería y el estímulo para fortalecer el concepto de la fraternidad, palabra que desde entonces el Papa Francisco ha importado en diferentes importantes documentos interreligiosos, como por ejemplo el tratado con el imán Al-Sayer en Emiratos Árabes. Poco después, la Gran Logia Masónica Española emitió un mensaje público en el que invitaba a todos los masones del mundo a sumarse a la petición del Papa Francisco por la fraternidad entre personas de diferentes religiones. Veremos si estamos cambiando en la Iglesia Católica hasta el día de hoy o tienen lugar todos en la Iglesia de Jesucristo.
La nota de aprobación por el Papa Francisco en la audiencia del 13 de noviembre a nivel doctrinal. Hay que recordar que la pertenencia activa a la masonería por parte de un creyente está prohibida debido a su irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Por tanto, quienes están formal y conscientemente inscritos en las logias masónicas y hayan abrazado la masonería, principios se enmarcan en las disposiciones de la citada declaración. El documento citado es la declaración sobre la masonería del 26 de noviembre de Benedicto XVI, emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que llevó a la firma del entonces cardenal Joseph Ratzinger, donde se menciona específicamente la excomunión, pero se dice que los fieles se inscribieron en las logias, se encuentran en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Sagrada Comunión. El dicasterio desea confirmar a Monseñor Cortés que estas medidas se aplicarán también a todos los eclesiásticos registrados en la masonería. Por lo tanto, no pueden acceder a la Eucaristía si son miembros de la masonería, según dice este comunicado del Papa Francisco y del amigo Tucho. Parece que no les gusta la masonería. Pero vamos a hacer unas observaciones muy importantes, amados hermanos en Cristo. ¿A quién le importa lo que diga el Papa? Pregunta, ¿a quién le importa? Si él mismo aplica términos masones en la Iglesia Católica. No es cierto, sí es cierto. Él mismo aplica términos masones y además, él dijo una palabra que lo condenó. Todos caben en la Iglesia. La masonería son una parte del todos. Y no nos engañemos, sí hay masones dentro de la Iglesia, obispos masones, cardenales masones, que están ahí y te aseguro que no les van a tocar un solo pelo. La cuestión aquí interesante es si es para que el Papa los apruebe o para que piensen que no están tan descarrilados. Porque en realidad, si hablamos de excomunión, muchos estuvieran excomulgados. Herejes y no herejes, los que jalan los hilos en el Vaticano, son los masones. ¿Hacia dónde va la masonería? ¿O hacia dónde van obispos masones? Había uno que elegía a los obispos en el Baggio, algo así, en la época de Juan Pablo I. Nunca lo excomulgaron. O sea, hay mucho masón en la Iglesia Católica, bastante, diría yo. Y el Papa Francisco ha utilizado muchos esos términos de la masonería. Ha corrido en esos términos y ha buscado quedar bien en esos términos. La pregunta es, ¿a quién le importa lo que el Papa diga? Si se dice una cosa y se hace otra. Y esto lo tomo para hacer referencia. ¿Tú crees que los masones van a alejarse de la Iglesia, de sus planes? No. ¿O los va a asustar lo que diga el Papa? No, tampoco. Por supuesto que no. Si las acciones del Papa Francisco, la doctrina, el camino sinodal tiene muchos tintes masónicos. En realidad, solo lo dicen de boca. Pero todos sabemos que en la práctica es otra cosa. Se puede decir, yo no quiero los masones, no puede estar la iglesia con masones, pero los masones no están fuera de la iglesia, están infiltrados. Y créeme lo que ocupan puestos muy importantes dentro de la Iglesia Católica. Los masones son los responsables de tan terrible situación que vivimos en la iglesia. Ya lo decía el Padre Pío. Desgraciados hermanos míos, que así corresponden al amor de Dios, entregándose a los brazos abiertos de la masonería. Por desgracia, ahí está. Pero por desgracia, no se quita. Al contrario, se impulsa y se usan términos como la fraternidad humana, la casa común. Eso es masón. No se dejen lavar el cerebro por el Papa Francisco ni por el amigo Tucho.